Hola a todos, amigos. ¿A que no sabéis quién soy? Voy a dar unas pistillas. Soy el mejor inventor, ingeniero y físico de la historia, el que descubrió la corriente alterna y la radio. Soy el genio de la electricidad. Sí, lo habéis adivinado. Soy Nikola Tesla, alguien equiparable al gran Leonardo da Vinci, pero yo nací a finales del siglo XIX. Este soy yo de joven. Luego ya de mayorcillo me quedé calvete. Nací en lo que hoy es Croacia. Vivo en Estados Unidos. Cuando era chiquitillo, cuando tenía 3 añicos, un día acariciando a mi gato, vi cómo de mi mano salían chispas. Había descubierto la electricidad estática. Soy un gran innovador en el campo del electromagnetismo. No hay quien me supere, ni siquiera el tontaco de Edison. La gente habla mal de mí porque dicen que soy muy raruno, que soy insociable, siniestro, que soy un peligro público y todo eso. Me tienen miedo porque saben que podría destruir el mundo con mi rayo de la muerte. Soy súper amigo de Mark Twain. Sí, hombre, el escritor, el que escribió Las aventuras de Tom Sawyer. He inventado un montonazo de cosas, un montón. La bobina, el teleautomatón. ¿El teleautomatón no sabes qué es? Es un bote miniatura controlado por radio. Con la segunda revolución industrial hacemos referencia a una serie de cambios que se produjeron aproximadamente entre 1870 y 1914. En comparación con la primera revolución industrial, a partir de la segunda los cambios se suceden más rápidamente. Entre los cambios podemos mencionar que se utilizan nuevas fuentes de energía. Si en la primera revolución industrial se utilizó el carbón y el vapor de agua, en la segunda revolución industrial se utiliza el petróleo y la electricidad. Se desarrollan muchísimo los medios de comunicación y los medios de transporte. Cambian los sistemas de producción y la industrialización alcanza a todo el globo. No se limita solo a Gran Bretaña, se extiende por todo el mundo, empezando a ser puntera la industria de Estados Unidos y de Japón. Antes de comenzar, voy a explicar la diferencia entre el concepto fuente de energía y el de materia prima. Fuente de energía es el origen de la fuerza que hace moverse la máquina para crear un producto, partiendo de una materia prima. La materia prima es aquella que utilizamos de base para fabricar un producto. A veces se da el caso de que una fuente de energía puede ser también usada como materia prima, como es el caso del petróleo, que lo usamos para mover automóviles y para producir plástico, lubricantes y otros productos. En la segunda revolución industrial aparecen dos nuevas fuentes de energía que se unen al carbón, la electricidad y el petróleo. Por cierto, el caso de la electricidad es particular, porque es una fuente de energía que se obtiene a su vez a partir de otras fuentes de energía. La electricidad se aplicó a la industria para mover máquinas. Además se aplicó a medios de transporte, como por ejemplo el ferrocarril eléctrico, el metro, el tranvía, y también medios de comunicación como el teléfono, la radio y el cinematógrafo. El petróleo ya se había usado desde la antigüedad como fuente de energía y como combustible, pero se utilizaba muy poco porque el petróleo se hallaba bajo tierra y había que extraerlo. Adquirió gran importancia con la invención del motor de combustión y el de explosión, aplicado al automóvil. Henry Ford será el gran impulsor de la automoción en el mundo de principios del siglo XIX. Desde este momento, el petróleo ha sido una fuente insustituible de energía. Las industrias que más impulso experimentaron en esta época fueron la industria siderúrgica, la industria química y la industria eléctrica. Vamos a ver los descubrimientos. Electricidad. La electricidad mueve máquinas y genera luz. En 1800 Alessandro Volta crea la primera pila. En 1831 Michael Faraday sentó las bases del primer motor eléctrico o dinamo. En 1879 Thomas Alva Edison inventa la primera bombilla, impulsando la instalación de farolas eléctricas en Nueva York. Había dos tipos de corriente, una continua y otra alterna. La diferencia entre ellas es que en el caso de la corriente continua, la tensión y la intensidad no varían, y en el caso de la corriente alterna, sí van variando. La pelea entre Edison y Tesla. Estoy en guerra con Thomas Alva Edison. Le han llamado a esta pugna la guerra de las corrientes, porque él defiende la corriente continua y yo defiendo la corriente alterna. El villano de Edison me tiene mucha envidia y me ha declarado la guerra. Y va por ahí diciendo de mí barbaridades. Le ha dado por electrocutar animales. Ha electrocutado hasta un elefante para demostrar así que mi corriente es muy peligrosa. I crush you, Tesla. There's just no putting it gently. I don't alternate my flow. I diss you directly. I see a universe of infinite energy, but no potential for threat from this enemy. So you can call me Tesla, Nikola, impeccably dressed, giving lessons in electrical nemesis. This will be on the test, so confess to your thefts and let the whole world know what the Serbian did for the wizard of Menlo. History is getting rewritten and I have read
Your best invention was a way to steal credit. Thomas Edison era defensor de la corriente continua, mientras que Nikola Tesla era defensor de la corriente alterna. Nikola Tesla fue uno de los científicos más importantes pero menos conocidos. A pesar de ser inventor de la corriente eléctrica alterna y de la radio, murió en la pobreza. Inventó la que hoy conocemos como la bobina de Tesla, un transformador eléctrico compuesto por varios circuitos resonantes acoplados. También inventó el transmisor amplificador, y es que diseñó una versión avanzada de su propia bobina para realizar experimentos en busca de su gran sueño, que era prescindir de cables para las telecomunicaciones y la transmisión de electricidad. Fue el inventor de la electricidad sin cables. Me he propuesto conseguir encontrar la manera de haceros llegar energía gratis para todo el mundo, y por eso quieren acabar conmigo. La electricidad se aplicaría a inventos como el telégrafo, el teléfono y la radio, o para transportes como el metro o el tranvía, también para iluminar casas y ciudades. En cuanto a inventos para el hogar, podemos encontrar la bombilla de Edison, la lavadora mecánica accionada por la mano, y en 1908 la lavadora eléctrica. En el campo de las telecomunicaciones, en 1837, Samuel Morse inventó el telégrafo, que consistía en unas señales eléctricas enviadas por cable, con el código Morse. Estaba formado por señales largas y cortas. En 1844 se crea la primera línea de telégrafo Morse y en 1866 se instaló un cable submarino que hizo posible enviar mensajes entre Estados Unidos e Inglaterra. Ya en 1876 se inventó el teléfono. El inventor fue Meucci. Inventó un sistema para hablar desde la oficina con su casa. Sin embargo, Alexander Graham Bell, escocés, modificó y patentó el teléfono en 1876, llevándose Graham Bell toda la gloria y toda la fama de este invento, muriendo Meucci en la pobreza. ¿Qué quiere decir patentar? ¿Qué es una patente? Patentar es ser reconocido oficialmente por inventor de un invento, inscribir este invento en el registro oficial de patentes. De esta manera el inventor tiene el derecho de explotar su invento en exclusiva. En 1877 se inventa el fonógrafo. Lo inventa Thomas Alva Edison. Graba sonido en un cilindro que lo reproduce. Tras este invento, el gramófono vino a mejorar el fonógrafo. Otro invento muy importante en el campo de la cultura fue el del cine. En 1895, los hermanos Lumière inventaron el cinematógrafo. La primera proyección tuvo lugar en París y consistía en una pequeña grabación de trabajadores saliendo de la fábrica. También grabó un tren llegando a la estación. La gente salió despavorida de la sala de cine creyendo que les iba a atropellar el tren. Al principio solo se filmaba la vida cotidiana, pero Georges Méliès, director de teatro francés, filmó Viaje a la Luna en 1902. En esta película narra la aventura de un grupo de astrónomos que viajan a la Luna. El cine sonoro nace en 1927 con la película El cantante de jazz, utilizando un tocadiscos sincronizado con el proyector de las imágenes. Y es que al principio el cine era totalmente mudo y solamente lo acompañaban con interpretaciones musicales en directo de instrumentos como el piano o el violín, o si la sala era importante, por una pequeña orquesta. La función que venía a cumplir la música en ese momento era tapar el molesto ruido que generaban los proyectores de cine. En 1906, Marconi patenta la radio. Encima, ya por si no tuviera suficiente con Edison, el Marconi ese, que es otro trepa, que se está aprovechando de mi idea, ha dicho que él se ha inventado la radio cuando he sido yo el primero que escuchó, que me creía yo que eran señales de Marte. Ahora dice que ha sido él y se ha quedado con la patente. Como medio de transporte encontramos la bicicleta, que ya habíamos visto que había surgido ya en la primera revolución industrial con la draisiana, una bicicleta de madera. En la segunda revolución industrial aparece la penny farthing, con una rueda delantera más grande que la trasera. En 1879 se inventa el tranvía eléctrico y en 1886 Carl Benz patentó el primer vehículo automotor de combustión interna. En diciembre de 1903, un aparato solo movido por la fuerza de su motor permaneció suspendido durante 12 segundos en el aire y aterrizó tras recorrer 37 metros. Esto ocurrió en Carolina del Norte, Estados Unidos. A bordo de este avión iban sus inventores, los hermanos Wright. Otro invento de esta época fue la fotografía. Ya en 1826 se había realizado la primera fotografía por parte de Joseph Niepce, para la cual tardó 8 horas. Pero ya más tarde, en 1888, el empresario estadounidense George Eastman
con su empresa Kodak, puso en venta cámaras con negativo blando de celuloide. Nace así el carrete fotográfico. Otra industria importante en esta época es la química, que transforma productos químicos que produce la naturaleza en productos útiles. Empezaron a fabricarse colorantes, explosivos, como por ejemplo dinamita para las minas, abonos, medicamentos, productos de limpieza, fibras artificiales como por ejemplo el nylon para las medias y el caucho para las ruedas. En la industria siderúrgica se crean nuevos metales como el acero inoxidable, el níquel y el aluminio. Estos fueron muy importantes para el desarrollo del ferrocarril, la navegación, el automóvil, la industria de la guerra y el rascacielos. En la industria alimentaria podemos destacar la fabricación de latas para conservar alimentos y los frigoríficos también para conservar los alimentos mejor. En esta segunda revolución industrial, la necesidad de capital es mucho mayor que la primera revolución industrial, por lo que se desarrolla mucho la banca y la bolsa. También podemos destacar sistemas de producción novedosos. Surgen dos nuevos sistemas de producción, el taylorismo y el fordismo. El taylorismo fue creado por Taylor, un ingeniero. Consistía en dividir el proceso de producción en pequeñas tareas cuya duración se cronometraba. Cada obrero se especializaba en una tarea concreta, con lo cual surgió así la especialización laboral. Más tarde, el empresario Henry Ford, partiendo de la idea de Taylor, empleó también el sistema de trabajo en cadena en sus fábricas de automóviles. Los productos pasaban de un operario a otro a través de una cadena de montaje. Así se evitaban los tiempos muertos, en los cuales el trabajador debía desplazarse, ya que con este sistema no se tenía que mover, por tanto ese tiempo no se perdía, y se aumentó la producción. Esto permitió la producción en serie, la fabricación de un producto en grandes cantidades a partir de piezas idénticas diseñadas industrialmente. El trabajo en cadena era bastante aburrido y repetitivo, por lo que podía volver al trabajador un poco locati, como estamos viendo en la película de Tiempos Modernos de Chaplin. Ya lo estáis viendo, Lucario perdido. Como estamos viendo, a finales del siglo XIX y principios del XX vivieron una concentración muy grande de inventores, sorprendente, que revolucionaron nuestra forma de vivir. La carrera, por ser la empresa que más beneficios tuviera, creó un escenario de gran competitividad. Para evitar la competencia tan agresiva, las empresas tuvieron que hacer acuerdos entre ellas. Así surgen nuevas formas de concentración empresarial, que son el cártel, el holding y el trust. El cártel es una asociación de empresas de un mismo sector. Estas empresas llegan a acuerdos para fijar precios, controlar la producción y distribución y así compartir beneficios. Es una forma de protegerse entre ellas, de la competencia. El holding son un conjunto de empresas controladas por una de ellas, propietaria de la mayor parte de las acciones. Es realmente un grupo financiero. Y el trust es una agrupación voluntaria de varias empresas para cubrir todas las fases de creación de un artículo, con el fin de dominar el mercado y eliminar la competencia. La expansión de la industrialización. La industrialización comienza en Inglaterra, como hemos visto en el primer vídeo, y poco después se expande hacia Bélgica, Francia y Alemania. Hacia mediados del siglo XIX solo se puede hablar de industrialización en Inglaterra y en Bélgica. Bélgica fue el país que más se industrializó tras Reino Unido, gracias a sus recursos naturales, su tradición artesanal, las inversiones francesas en la minería del carbón y el apoyo gubernamental a la construcción del ferrocarril. En Bélgica destacó la industria textil y siderúrgica. En Francia, el problema francés surge tras la pérdida de la Alsacia y la Lorena, ya que en la Alsacia tenía una importante industria textil y la Lorena tenía una importante industria siderúrgica. Esto ocurrió con la unificación alemana, que Francia pierde la Alsacia y la Lorena. Alemania, hasta que no se unificó, vio muy difícil su industrialización, entre otras cosas por las aduanas que había entre cada uno de los pequeños estados independientes. En 1834, como uno de los pasos previos a la unificación, se creó el Zollverein, Unión Aduanera. Destacaron las regiones industriales del Ruhr, Sarre, Silesia y Alsacia, que eran ricas en hierro y en carbón. Los latecomers fueron Italia, España, Portugal, Austria, Hungría y Rusia. En Europa solo se produjo un crecimiento similar en Estados Unidos y en Japón. Estados Unidos se convirtió en una gran potencia industrial a finales del siglo XIX por varios factores. Uno de esos es que ocupa una gran superficie de tierra con abundantes recursos naturales, también gracias al ferrocarril y también gracias a la especialización productiva y la rápida aplicación de las innovaciones técnicas. Y en Japón, desde el comienzo de la era Meiji, supuso el paso del feudalismo a la edad contemporánea directamente, se combinó el respeto de las tradiciones con la tecnología moderna. Las principales industrias en Japón fueron la textil y la pesada, relacionada con la expansión militar japonesa. Bueno, muchachadas, hasta el próximo capítulo. ¡Chao!
¡Madre mía! ¡La que he liado! ¡La que he liado! ¡Uf! El rayo de la muerte se me ha ido de las manos. Me he vuelto a cargar mi laboratorio.